Párate. Sin importar dónde te encuentres ni qué ocupe tus pensamientos en este instante, párate. Lo que voy a decir no es para todos los que escuchan, pero es profundamente personal para ti. Algo ocurrió en tu dirección hoy. Tal vez no tengas las palabras exactas para describirlo, pero algo dentro de ti se movió, un desplazamiento sutil, como si un engranaje que había estado atascado por mucho tiempo, finalmente hubiera encontrado su lugar. No vine aquí a traerte información. Vine aquí a nombrar lo que ya estás sintiendo en tu espíritu. Has estado cargando una pregunta que nadie a tu alrededor ha podido responder. Y el silencio que has mantenido es la prueba de que estás esperando algo que no pertenece a este mundo pasajero. Llegaste hasta aquí porque, en el fondo, sabes que no es coincidencia que estas palabras estén encontrando tus oídos en este momento exacto de tu vida. Durante el tiempo que estemos juntos, vas a reconocer las 3 señales claras de que una unión divina se está sellando a tu favor. Vas a entender por qué el cansancio que sentías no era debilidad, sino el costo de una preparación que apenas podías vislumbrar. Y antes de que esta transmisión llegue a su fin, habrá una declaración que pronunciaré sobre tu camino. Una confirmación que creo que es la razón misma por la que fuiste atraído a este encuentro espiritual hoy. No se trata de lo que harás de ahora en adelante, se trata de lo que ya fue decretado a tu favor, incluso cuando te sentías invisible. Has vivido en un estado de vigilia constante, donde las señales son más reales que las conversaciones cotidianas. Has notado que ciertas pláticas que antes te parecían normales, ahora suenan vacías, como si estuvieras hablando un idioma que quienes te rodean aún no han aprendido a traducir. Has experimentado oleadas emocionales repentinas sin una causa externa aparente, momentos en los que la tristeza y la esperanza se mezclan, dejándote con la certeza de que algo grande está a punto de desbordarse. Quizás hayas notado que te despiertas repetidamente a la misma hora, o que ciertos números y sincronicidades han cruzado tu camino con una insistencia que no puede ignorarse. Ese cansancio que sientes no es falta de descanso físico, es el agotamiento de quien ha mantenido una postura de espera, sosteniendo una llama que nadie más podía ver. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. ¿Te has sentido como alguien que está en el andén de una estación viendo cómo los trenes se van mientras esperas un transporte que no fue programado por hombres? Pero la verdad es que tu silencio no fue olvido. Tu espera no fue tiempo perdido. Todo lo que has vivido, cada noche en vela, cada oración que parecía subir sin respuesta, fue un proceso de forja para lo que se está probando ahora. El cielo no estaba en silencio, estaba organizando el encuentro que tanto pediste, aunque hayas dejado de pedir por miedo a decepcionarte de nuevo.
Si siquiera una de estas señales tocó lo más profundo de tu ser, si tus hombros se relajaron y una respiración más profunda finalmente encontró espacio en tu pecho, quiero que hagas una pequeña, pero poderosa, marca de este compromiso. Tus dedos escribiendo estos 3 números son tu alma diciendo sí, son tu decreto de que aceptas el cambio que ya comenzó a operar en tu mundo. Es el más pequeño de los acuerdos, pero el más real, pues sella tu disposición para lo que viene a continuación. Escribe 888 y luego regresa inmediatamente a mí. No existe el azar en las cosas que están por unirse en tu vida. Durante mucho tiempo actuaste como si tuvieras que forzar las puertas, como si tu esfuerzo fuera la única moneda capaz de comprar tu futuro. Lo intentaste, empujaste y te lastimaste tratando de hacer que el mundo se doblegara a tu voluntad. Pero la unión que Dios está aprobando ahora ya no exige tu fuerza bruta, exige tu permiso. Lo que has vivido hasta aquí fue la transición entre el esfuerzo humano, que es limitado y agotador, y el permiso divino, que fluye como un río que nunca se seca. Estás dejando de ser el que persigue para convertirte en el que es alcanzado. Lo que has intentado construir con tus propias manos ahora será superado por algo que fue construido para ti, incluso antes de que supieras que lo necesitabas. Existe una unión que se está sellando, una aprobación que viene desde lo alto y que ignora todas las negativas que recibiste de los hombres. Ese lugar de soledad, donde te sentías un extraño, ahora se está transformando en un lugar de autoridad. Lo que estaba escondido, lo que fue plantado en la oscuridad y que creías muerto, está comenzando a romper la tierra. Piensa en un jardín que fue preparado en la oscuridad total. Nadie veía las raíces hundiéndose, nadie veía la nutrición ocurriendo, pero ahora, lo que creció en secreto florecerá a la vista de todos. La demora no fue rechazo. La demora fue la protección necesaria para que no fueras cosechado antes de tiempo. Estás siendo aprobado por una unión que trae consigo no solo lo que pediste, sino lo que necesitabas para sostener la bendición. Lo que viene a continuación no es solo un cambio de escenario, es un cambio de naturaleza. Tu entorno se está adaptando a tu nueva frecuencia y por eso ciertas cosas y personas se están alejando. No sirven para el nuevo tiempo que estás ingresando. No estás perdiendo, te estás desprendiendo de lo viejo para poder sostener lo eterno. Permanece atento, porque la revelación de lo que se está aprobando se manifestará en lugares que nunca imaginaste buscar. Lo que Dios aprobó, ningún obstáculo, ninguna persona y ninguna circunstancia puede anular. Has sido fiel en lo poco, en la invisibilidad, en la espera, y ahora el tiempo de la cosecha está estableciendo un nuevo patrón para tu existencia. Siéntelo profundamente, porque la preparación ha terminado. Lo que es tuyo está viniendo a tu encuentro. Pasaste años creyendo que la espera era una forma de castigo, o tal vez un retraso en tu camino, pero el diagnóstico de tu espera es mucho más profundo que el simple paso del tiempo. Estuviste operando bajo una mecánica de esfuerzo propio, tratando de mover montañas con la fuerza de tus manos, cuando, en realidad, tu vida se estaba ajustando para un permiso que no depende de cuánto corres, sino de qué tan alineado estás. La transición que vives ahora es el momento exacto en que dejas de empujar al destino y comienzas a ser guiado por él. Durante mucho tiempo sentiste que si no vigilabas cada paso, si no controlabas cada detalle, todo se derrumbaría. Esa era la carga del esfuerzo solitario. Pero la espera que viviste no fue inercia, fue la deconstrucción de esa necesidad de control. Fuiste llevado a un lugar donde nada de lo que hicieras podía apresurar el proceso, y fue allí, en el punto culminante de tu impotencia, donde el permiso divino comenzó a moverse en silencio.
Considera el jardín preparado en la oscuridad. Imagina las semillas que plantaste con lágrimas, con fe o incluso con el cansancio de quien no sabía si habría cosecha. Mientras mirabas el suelo y no veías nada, el trabajo se estaba haciendo bajo la superficie, en la oscuridad total, donde ninguna mirada humana podía juzgar si el proceso era lento o rápido. Raíces poderosas se estaban anclando. La oscuridad no es la ausencia de vida. La oscuridad es el vientre de la manifestación. Lo que creció en secreto mientras enfrentabas noches solitarias, mientras lidiabas con la incomprensión de aquellos que esperaban que te rindieras, ahora posee una estructura que no puede ser arrancada fácilmente. Lo que fue plantado en lo oculto florece ahora con una resistencia que lo plantado a la luz nunca tendría. No estás cosechando algo que surgió por suerte. Estás cosechando la manifestación de una raíz que fue probada en el silencio. Las flores que comienzan a romper la tierra ahora son la prueba de que tu período de preparación en la oscuridad no fue en vano. Están listas para la luz. Están listas para ser vistas, no solo por ti, sino por la aprobación que viene de lo alto. Deja que ese reconocimiento se fije justo donde la semilla rompió el suelo. El acto de escribir esas 3 palabras hace que tu presencia sea declarada no como alguien que espera, sino como alguien que ya ha llegado al punto de la cosecha. Escribe, yo estoy aquí, y luego regresa inmediatamente a mí. Debajo de esta metáfora existe una revelación que cambia la forma en que ves tus deseos más íntimos. Siempre trataste tu deseo más grande, esa unión o esa respuesta que llevas en el pecho, como una aspiración personal, algo por lo que tenías que luchar o que temías no merecer. Pero la verdad es que eso nunca fue solo un deseo tuyo. Lo que sientes como una necesidad profunda es, en realidad, una pieza de un rompecabezas que fue diseñado antes incluso de que nacieras. Dios está aprobando esta unión, no porque hayas sido perfecto o porque hicieras todo bien, sino porque permitiste que tu naturaleza fuera moldeada para sostener lo que Él ya había preparado. Lo que pensaste que era solo un deseo personal es un llamado que se volvió compatible con tu propósito. La aprobación que buscas no es un sello en un documento humano, es la concordancia del universo con la frecuencia que finalmente alcanzaste. Ya no existe conflicto entre lo que eres y lo que atraes. Tu historia está dejando de ser una secuencia de intentos y errores para convertirse en una narrativa de alineación. Has comenzado a entender que, cuando tu identidad se fusiona con el propósito, lo que atraes no es un premio, sino la consecuencia natural de quien te has convertido. Lo que cargaste solo durante tanto tiempo, ahora tiene una mano invisible sosteniendo el peso contigo. Siente el alivio de esta transición. La carga cambió de dueño y la aprobación que sentías lejana está ocurriendo exactamente donde estás ahora. Lo que antes era una búsqueda, ahora es un encuentro que ya está en curso. En este punto, si tu espíritu reconoce la veracidad de lo que estamos tratando aquí, si esta paz que sientes ahora es la confirmación de lo que tu interior ya sabía que era verdad, permite que tu gesto de acuerdo sea tu amén sin palabras. No se trata de una métrica ni de un conteo, sino de una señal de que lo que fue nombrado aquí encontró eco en ti. Es un sello espiritual. Una manera de decir que aceptas la frecuencia de esta aprobación y que permites que se instale definitivamente en tu día a día. Cuando haces este gesto, solo estás confirmando que lo dicho no es extraño, sino familiar, como si una voz que no escuchabas desde hace mucho tiempo hubiera vuelto a hablar con claridad. Respira hondo ahora, porque en este mismo instante, mientras tu atención se mantiene aquí, existe alguien en tu vida que necesita escuchar este reconocimiento.
Piensa en esa persona que ha trabajado con una dedicación silenciosa, que carga un cansancio que otros confunden con desánimo, pero que tú sabes que es el agotamiento de quien está construyendo algo invisible. Piensa en ese alguien que, al igual que tú, ha mantenido una postura de fidelidad incluso cuando las puertas parecen atascadas, alguien que camina entre la esperanza y la duda, pero que nunca soltó la mano de lo que cree. El rostro de esa persona está surgiendo en tu mente ahora, no por casualidad, sino por una convocación. Envía este mensaje a esa persona, no como una sugerencia común, sino como una entrega, como si estuvieras pasando un testigo que ella también necesita sostener. Lo que fue liberado para ti hoy fue diseñado para ser compartido con aquellos que, como tú, conforman la misma estirpe de buscadores. Existe una marca indeleble que se está colocando sobre esta estación de tu vida. Antes de avanzar, necesito que tomes posesión de esta nueva realidad con la firmeza de quien ya no está pidiendo permiso para existir. No las escribas como un pedido, ni como un deseo lejano, sino como una confirmación de que tu tiempo de espera terminó y tu tiempo de cosecha comenzó. Escribe cada letra con la conciencia de quien finalmente entendió su lugar en el plan. Siente el peso de estas palabras mientras tus dedos las forman. No son solo texto, son la declaración de una identidad que fue restaurada y un llamado que fue, finalmente, asumido. Eres comprometido con la verdad que ahora atraviesa tus días. Eres comisionado para vivir desde esta nueva claridad, sin desviarte hacia el miedo o hacia las interpretaciones superficiales de las personas que aún no comprenden tu proceso. Eres enviado para ocupar el espacio que, aunque estuvo vacío, siempre perteneció a tu voz y a tu presencia. Ya no hay necesidad de forzar el camino, porque la unión que Dios aprobó ya está abriendo las veredas que debes seguir. Cada paso que des de aquí en adelante será sostenido por la autoridad de esta nueva estación. Ya no estás corriendo para alcanzar un destino, sino caminando dentro de una promesa que ya te alcanzó. Las sombras que intentaban oscurecer tu camino perdieron su fuerza, porque la luz de lo que finalmente aceptaste sobre ti mismo es más grande que cualquier duda del pasado. Tu vida ahora es una secuencia de alineaciones, donde lo que piensas, lo que sientes y lo que manifiestas están en perfecta armonía. Lo que fue restablecido no puede ser derribado, y la conexión que fue sellada no puede ser deshecha, porque ya no depende de las circunstancias externas, sino de la solidez de quien te has convertido. Ya no eres el mismo que comenzó a escuchar estas palabras. Algo en ti cambió de frecuencia, y ese cambio es irreversible. El peso que cargabas fue reemplazado por una ligereza que viene de saber que ya no estás caminando solo en esta trayectoria. Todo lo que estaba en suspenso, todo lo que parecía ser solo una promesa, está tomando forma y contorno en la realidad de tu día a día. Lo que sentiste cuando las puertas parecían cerradas no era una señal de negación, sino un intervalo necesario para el ajuste de los engranajes de tu propia alma. Durante todo este tiempo en que permaneciste en silencio, cultivando una fe que pocas personas a tu alrededor lograban comprender, algo se estaba forjando en un nivel que tus ojos físicos aún no podían captar. Miraste a los lados y viste a otros avanzar en ritmos diferentes, siguiendo caminos que parecían más cortos o más fáciles, y una voz sutil intentó susurrarte que habías sido dejado atrás, pero esa voz nunca estuvo conectada con la verdad de tu propósito. La verdad, esa que comienzas a sentir ahora como un calor suave en el pecho, es que el tiempo que pasaste en la espera no fue tiempo perdido. Fue el tiempo en que el suelo de tu vida fue preparado, arado y nutrido, para soportar el peso de la cosecha que está a punto de emerger.
No estabas siendo castigado por la demora, estabas siendo preservado para el momento en que tu estructura estuviera lista para sostener la magnitud de lo que te fue confiado. Muchas veces nuestra prisa es solo el reflejo del miedo a que no seremos suficientes cuando la oportunidad finalmente llegue. Pero entiende que lo que te fue destinado no depende de tu ansiedad ni de tu capacidad para forzar las cosas. La unión que se está sellando ahora, la aprobación que tanto buscaste en los ojos del mundo, ya había sido firmada en la eternidad, mucho antes de que comenzaras a preocuparte por los resultados. Lo que estás viviendo hoy es la manifestación visible de una concordancia espiritual que ocurrió en lo invisible. Cuando finalmente dejas de intentar controlar cada detalle, cada ruta y cada encuentro, abres espacio para que la providencia haga lo que mejor sabe hacer, orquestar los eventos de tal manera que tu única tarea sea estar presente y receptivo. Observa cómo las coincidencias dejaron de ser casuales. Observa cómo las personas que antes drenaban tu energía fueron alejadas o perdieron el interés en intentar desviarte de tu eje. Esto no es un aislamiento solitario, es una limpieza de terreno. Fuiste colocado en un lugar de observación, un atrio de espera, donde tu sensibilidad fue refinada al punto de que puedes oír lo que no se dice y ver lo que aún no ha tomado forma. Si pudieras ver el diseño completo del camino que recorriste en los últimos 5 años, entenderías que cada lágrima, cada noche de duda y cada momento en que pensaste en rendirte fueron, en realidad, puntos de anclaje. Sirvieron para garantizar que no perdieras tu esencia en el proceso de convertirte en quien necesitabas ser para sostener lo que está llegando. Ahora, la invitación es a soltar. Suelta el peso de las explicaciones. Suelta la necesidad de justificar por qué elegiste el silencio, por qué cambiaste tus prioridades y por qué ya no eres la persona que los demás esperaban que fueras. Cambiaste porque lo que cargas cambió. Tu frecuencia está alineada con una realidad que exige que abandones las vestiduras de tu pasado. No temas la incomprensión de aquellos que aún operan bajo el régimen del esfuerzo excesivo y el miedo. Lo que estás accediendo es una soberanía que no pide permiso, sino que se manifiesta a través de tu simple y serena presencia. Donde antes había lucha, ahora habrá un flujo tan natural que parecerá que la vida solo te está ofreciendo lo que ya era tuyo por derecho. Y la verdad más profunda es que, en la medida en que te entregas a esta corriente, te das cuenta de que la aprobación que tanto buscaste siempre estuvo disponible, pero solo podía ser recibida cuando estuvieras listo para reconocer que nunca dependió de tu perfección, sino solo de tu disponibilidad para ser quien fuiste creado para ser. Todo lo que has buscado con tanto afán está en este preciso momento sorteando los obstáculos y viniendo a tu encuentro, porque el decreto de que eres digno de recibir no fue revocado, sino ratificado por el tiempo de prueba que atravesaste con integridad. Lo que es tuyo, lo que tiene tu nombre grabado, no puede ser entregado a nadie más. Está reservado, guardado y ahora, finalmente, liberado. Lo que sientes ahora ya no es la ansiedad de quien corre detrás, sino el pulso sereno de quien reconoce que el destino ya marcó el encuentro. Muchas veces tu mente intentó traducir esta quietud como un vacío, como si la ausencia de lucha significara la ausencia de progreso. Pero la verdad es que tu silencio actual es el volumen más alto que tu vida ha alcanzado. Pasaste años construyendo las bases, ajustando cada pieza, corrigiendo rutas que parecían prometedoras, pero que solo probaban tu resiliencia. Ahora, el engranaje cambió. Lo que plantaste en secreto, en la oscuridad, lejos de los aplausos y la validación ajena, comenzó a echar raíces tan profundas que ninguna tormenta será capaz de mover lo que fue edificado.
El reconocimiento de que ya no necesitas explicarte ante el mundo es la mayor prueba de que tu llamado alcanzó la mayoría de edad. Las personas a tu alrededor podrán extrañar tu desapego por la urgencia, pero no ven lo que tú ya comprendiste. La cosecha no depende de tu desesperación, es la consecuencia inevitable de un tiempo de preparación que cumpliste con lealtad. Hay una dulzura en darte cuenta de que la vida finalmente dejó de cobrar tu esfuerzo bruto y pasó a recompensar tu obediencia interna. Ya no eres el obrero que sudaba para mantener el muro en pie. Te convertiste en el arquitecto que observa el diseño completarse según el plan original. Cada día que pasa, más puertas se abren sin que tengas que tocar la manija. Más invitaciones surgen sin que tengas que distribuir invitaciones, y más claridad fluye a tu mente sobre cuestiones que antes parecían laberintos sin salida. Si al leer estas palabras sientes que tu pecho se expande y que un alivio antiguo, guardado en capas profundas de tu historia, comienza a disolver la rigidez que cargabas en los hombros, sabe que esa es la confirmación de que tu período de forja terminó. La unión que se está celebrando no es algo que construyes, es algo que recibes como herencia. Es la aprobación que viene de lo alto, validando no solo quién eres, sino todo el camino que recorriste para llegar a este nivel de conciencia. No intentes acelerar lo que está en pleno movimiento de llegada. Solo observa, con la gratitud de quien ya sabe el final de la historia, cómo cada pieza encaja perfectamente, sin ruidos, sin esfuerzo, solo con la elegancia de un decreto que ya fue emitido y que ahora se manifiesta en la materia. Lo que viene no es solo una bendición, es la respuesta directa a un pedido que hiciste en un momento de desamparo, cuando nadie más creía en tu fuerza. Fuiste aprobado en lo invisible, y ahora lo visible solo se inclina ante esa autoridad que manifiestas con tanta naturalidad. Tu vida está entrando en un ciclo donde lo genuino gana fuerza, y lo que era solo ruido se pierde en la distancia. Estás exactamente donde debes estar, preparando tu corazón para la magnitud de lo que ya comenzó a florecer en cada área que creíste estéril. La espera no fue en vano. Fue el filtro que garantizó que cuando la abundancia llegara, estuvieras listo para sostenerla sin perder tu paz, sin corromper tu esencia y sin olvidar quién te acompañó por el desierto. Eres el recipiente, y ahora lo que desborda ya no es tu necesidad, sino la plenitud de algo más grande que tú mismo. Deja que esa certeza se instale como la roca que no se mueve cuando sube la marea. Calma tu espíritu, porque lo que fue prometido ya está cruzando el horizonte, y tu única tarea ahora es mantener tu frecuencia alineada con la alegría de la llegada. Ya no estás en el tiempo de la promesa, estás en el tiempo de la presencia. ¿Sentiste que durante todo este camino había una mano invisible ajustando el rumbo, incluso cuando creías que estabas a la deriva? Pues sabe que esta unión, aprobada en el plano espiritual, es la confirmación de que nunca estuviste realmente solo, ni siquiera en los momentos de mayor soledad. Si, en este preciso instante, sientes que algo profundo fue reordenado dentro de ti y que la paz que buscabas ahora se ha convertido en tu estado natural, sabe que esa es la marca de tu cosecha. Ese pequeño gesto, ese movimiento de tus dedos, es la firma de tu espíritu diciendo sí a la abundancia que ya comenzó a tocar a tu puerta. Escribe 888 y luego regresa inmediatamente a mí. El diagnóstico de la espera que atravesaste no fue un castigo, fue una forja. Fuiste preparado en la oscuridad, cultivado en un jardín que nadie veía, para que en el momento en que la luz brillara, no fuera solo alguien con suerte, sino alguien con raíz. Esa transición entre el esfuerzo humano y el permiso divino es el punto donde la mayoría falla, pero tú,
a través de tu persistencia silenciosa, alcanzaste la madurez necesaria. Imagina un jardín que creció sin la interferencia del sol directo, creciendo fuerte, con raíces profundas, solo para ser revelado en el día de la estación adecuada. Lo que fue plantado en secreto, en el dolor y la renuncia, ahora está comenzando a florecer a la luz del día. Deja que esta declaración fije tu presencia donde debes estar. Escribe ahora, y enseguida regresa a mí. La unión que Dios aprobó no es un mero deseo de tu ego, es la alineación de una ruta que diseñaste con tu fidelidad. No como una métrica fría, sino como un sello de concordancia espiritual entre nosotros dos. Existe, en este momento, alguien en tu círculo de convivencia que necesita este mensaje tanto como tú. Alguien que vive cansado, cargando un peso que nadie más ve. Alguien que está buscando secretamente una respuesta que no viene de los libros ni de las personas a su alrededor. El rostro de esa persona acaba de surgir en tu mente, ¿verdad? Envíale esto ahora, no como un consejo, sino como un envío de auxilio. Fuiste el vehículo, y ahora ella también será alcanzada. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.